Vamos a colocar las transparencias respectivas. Bien, creo que habíamos quedado el día de ayer por acá. No sé si se ve la transparencia y se puede escuchar. Buenos días, Inge. Sí se ve. Gracias. Bien, ayer habíamos quedado en una transparencia como esta, donde hacíamos referencia a la clasificación por tipo de proyecto y veíamos que los proyectos se clasifican en 3 grandes grupos. Se clasifican según el objetivo en proyectos que se dedican a la producción de bienes, proyectos que se dedican a la prestación de servicios o proyectos que específicamente se dedican a temas de investigación. Entonces, según el objetivo, esta sería la clasificación de los mismos. Pero también pueden ser organizados, pueden ser ordenados según el ejecutor, es decir, según la instancia específica que ejecuta o pone en implementación el proyecto. Dentro de esa perspectiva podríamos tener proyectos públicos, proyectos privados y proyectos mixtos. Es decir, los proyectos públicos serán aquellos que pertenecen a las instancias gubernamentales, sean locales, regionales o nacionales. Según el ejecutor, también hay desde la perspectiva del ámbito privado, es decir, lo que corresponde al ámbito de la naturaleza privada, donde los recursos provenientes para el financiamiento del proyecto provienen de entes privados. O podrá existir la posibilidad de tener proyectos que, según el ejecutor, son concebidos como mixtos y por lo tanto son proyectos públicos y son proyectos privados a la vez. Es decir, que existe una coparticipación pública y privada, ¿no? Esto significa que de una u otra manera lo público hará un aporte y tendrá una responsabilidad en el proyecto y el privado hará lo propio, tendrá de la misma manera la misma naturaleza. Según su tamaño, en la otra clasificación tenemos proyectos pequeños, microproyectos, medianos, grandes o megaproyectos. Como decíamos el día de ayer, este tipo de proyectos o esta clasificación en la mayoría de las literaturas está relacionada con el número de trabajadores. Es decir, cuanto mayor cantidad de trabajadores tiene, entonces el proyecto es concebido de mayor envergadura. Sin embargo, también habría que incorporar no solamente el tamaño de la cantidad de trabajadores, sino la capacidad productiva que el proyecto va a tener. No es lo mismo un carrito de la calle que produce hamburguesas o comercializa hamburguesas que un Burger King, que también produce lo mismo, produce las hamburguesas. Los tamaños son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces habrá también que pensar que la capacidad productiva que tiene cada uno de ellos también está inmersa en la definición del tamaño. Sin embargo, independientemente de cuál sea la naturaleza del mismo, lo importante y fundamental es que los proyectos deben ser concebidos y deben ser contextualizados. Concebidos significa que van a ser creados a partir de las partes constitutivas del proyecto. Voy a concebir un proyecto, vale decir, voy a desarrollar el proyecto a partir de un conjunto de partes que constitutivamente están haciendo posible la realización de ese proyecto. Y contextualizados porque cada proyecto, independientemente de su naturaleza, están inmersos en un contexto social, económico, financiero, ambiental. Y por lo tanto, esta contextualización nos debería permitir a nosotros el poder establecer la relación que tiene el proyecto con ese contexto social, económico, medioambiental, etc. Cuando hacemos referencia que la concepción y la contextualización estén en función de su naturaleza, es que la naturaleza define las características de ese proyecto. La naturaleza define
la razón de existencia de un determinado proyecto. Es decir, yo puedo tener un criadero de pollos para la producción de huevo, un criadero de pollos para la producción de carne, o un criadero de pollos mixto que produce huevos y produce carne. Entonces, la naturaleza de ese proyecto es diferente, ¿no? Aun cuando los tres signifiquen crianza de pollos. Uno es para producción de carne y el otro es para producción de huevo. Su naturaleza es diferente porque uno produce huevo y el otro produce carne. Por lo tanto, tendrá las mismas partes constitutivas, pero se diferencian en la especificidad de cada una de las partes. No es lo mismo criar pollos para que produzcan huevo que criar pollos para que después sean sacrificados y puedan ser convertidos en carne, ¿no? Entonces tienen naturaleza diferente, pero independientemente de cuál sea su naturaleza, lo central y fundamental es pues que sean concebidos y sean contextualizados. Y eso es la razón central y fundamental. Vuelvo a reiterar, no importa la naturaleza del proyecto, los proyectos deben ser concebidos y deben ser contextualizados. Bien, dentro de esa lógica, dentro de esa situación específica, hay un proyecto que pertenece en la mayoría de los casos a proyectos de orden público que están relacionados con un matiz particular. Y este matiz particular, que tiene que ver con el ámbito social, demarca un tipo de proyecto muy particular llamado proyecto social, ¿no? Donde un proyecto social, nos dice la transparencia, es toda acción social, individual o grupal, es toda acción que va al ámbito del mejoramiento de la calidad de vida, por eso es social, y que puede ser individual o puede ser grupal. Pensemos en un proyecto individual de acción social. Vamos a hacer una campaña de recolección de fondos para un niño quemado. Entonces, es un proyecto social porque actúa sobre un contexto social, pero es de naturaleza individual, porque el beneficiario de ese proyecto es una sola persona y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer con la campaña de vacunación o con la campaña de recolección de recursos económicos o de medicamentos es apoyar en el mejoramiento de la calidad de vida de una persona que cualquier haya sido su naturaleza, ha sufrido las quemaduras correspondientes, ¿no? Entonces, estamos haciendo referencia a un proyecto social, de acción social, que es individual. Pero los proyectos también pueden ser de acción social, pero no individual, sino grupal, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar en consideración una población indígena que está constituido por una cierta cantidad de personas, digamos 80 personas, que han sufrido un desastre natural, ¿no? Es decir, esta comunidad indígena que estaba en las riberas de un río, fruto de la crecida del río por las precipitaciones pluviales, es decir, las lluvias que cayeron en el lugar, anexaron sus territorios y esas familias perdieron sus pertenencias, perdieron sus viviendas. Entonces voy a hacer un proyecto solidario, un proyecto social, que no es individual, sino es ahora destinado a mejorar la calidad de vida de ese grupo poblacional afectado por una situación negativa que se presentó en su condición de vida, ¿no? Entonces, ya no es individual, sino es grupal. Bien, pero ¿qué es lo que un proyecto busca en definitiva? Dice que un proyecto busca o está destinado a producir cambios en una determinada realidad y que involucra y afecta a un grupo social. Por lo tanto, modifican sus condiciones de vida. Vale decir que todo proyecto social tendrá como finalidad la modificación, tendrá como finalidad la obtención de una mejor condición de vida llamado calidad de vida, ¿no? Los proyectos sociales tienen como finalidad modificar la calidad de vida de las personas, como lo habíamos manifestado, ¿no es cierto?, de ese grupo poblacional que sufrió la embestida de las aguas y que por lo tanto sufrieron un deterioro en su calidad de vida basada en lo que significaba la incidencia del recurso agua sobre sus territorios.
Y lo propio decíamos con el muchacho o la persona que ha sufrido quemaduras, y nosotros estamos haciendo un proyecto social solidario para poder ayudar de alguna manera mediante una colecta de recursos monetarios y medicamentos para que pueda ser paliada su enfermedad. Pero lo que no cambia desde la perspectiva de ser concebido como un proyecto social es la palabra proyecto, porque la palabra proyecto nos dice proyección, es una acción proyectada en el tiempo. Y por lo tanto, como acción proyectada en el tiempo, actuarás por una cantidad de tiempo buscando el cumplimiento para un beneficiario el objetivo que el proyecto persigue. Entonces, el esquema es básico y es exactamente igual. Hay una situación de base y nosotros buscamos satisfacer la situación de base y llevando esa situación de base a una situación requerida. Entonces, ¿cuándo hay la necesidad de que exista un proyecto? La necesidad de que exista un proyecto se da cuando aparece una diferencia, como dice acá, entre la situación de base y la situación requerida. La situación de base es la situación actual, la situación requerida es la que nosotros buscamos obtener, transformando la situación de base en eso que nosotros queremos obtener, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un proyecto de reposición de vivienda, de una vivienda popular, una vivienda para estas personas que han perdido sus viviendas por efecto de la invasión del agua en sus territorios. Entonces, estamos pensando que ese proyecto, llamado proyecto de ayuda solidaria, que le podemos poner una denominación, ayuda solidaria, un techo saludable, entonces estamos buscando la transformación de una situación de base en una situación requerida. Cuando hablábamos de las anteriores definiciones, cuando veíamos de manera global, genérica, lo que era un proyecto, habíamos visto lo mismo, ¿no es cierto? Hay una situación de base, hay una situación actual, y pensamos transformar esa situación actual y llevarla a una situación que es requerida o a una situación que nosotros estamos buscando lograr para una población objetivo. Por lo tanto, estos proyectos sociales que siempre están vinculados con las condiciones de vida, con la calidad de vida, son proyectos que buscan la transformación de una realidad en otra realidad, ¿no? Entonces, podemos poner ejemplos de muchos proyectos sociales, ¿no? Por decir lo que les decía, ¿no es cierto? Una campaña de solidaridad sobre una persona quemada, una campaña de solidaridad de recolección de vituallas para los damnificados de las inundaciones. Un proyecto social puede ser también, ¿no es cierto?, la implementación de unas postas de seguridad, postas policiales, para mejorar el custodio de los habitantes en ese lugar y por lo tanto mejorar la seguridad ciudadana. Puede haber un proyecto social de la misma manera, que es un proyecto que lo podemos hacer en un centro hospitalario, donde vamos a desarrollar un proyecto que es de una vacuna contra el sarampión, ¿no? Entonces, estamos haciendo un proyecto social porque la vacunación del sarampión va en ayuda de las condiciones de vida de las personas, convirtiéndose en una instancia de previsión para el no contagio de la enfermedad. Las fotografías son elocuentes, estamos viendo ahí 4 fotografías. La primera fotografía es un lugar de viviendas que se ven al fondo, que están a orillas de un lago y que por lo tanto el lago ha sido contaminado por restos de basura, como vemos en la fotografía, y eso está generando un deterioro en la calidad de vida de las personas que viven alrededor de la laguna donde está depositada estos residuos sólidos que generan contaminación y generan un deterioro de la calidad del agua, ¿no? Peor aún cuando en el lugar no exista el recurso agua como consumo humano, para consumo humano, y las personas estén teniendo que extraer el agua de esta laguna para poder utilizarla en sus necesidades. Entonces estamos alimentando la posibilidad de un deterioro de calidad de vida
a través de lo que significa la salud, ¿no? Entonces, cuando hablamos de condiciones de vida, estamos haciendo referencia al conjunto de situaciones específicas que define la calidad de vida de una persona, ¿no? Y esos factores que definen la calidad de vida se denominan satisfactores básicos de necesidades, ¿no? Hay unos satisfactores básicos que satisfacen las necesidades de los seres humanos. Cuando esos satisfactores básicos no alcanzan la dimensión correspondiente, entonces decimos la calidad de vida de esas personas no es adecuada. ¿Cuáles son los satisfactores básicos de las necesidades? Estamos hablando de alimentación, es decir, que la población tenga una accesibilidad adecuada a los productos alimenticios para poder satisfacer una necesidad alimentaria, ¿no? Por eso se llama la alimentación un satisfactor básico de las necesidades de las personas. ¿Qué otro satisfactor básico existe? La salud. Es decir, para que exista una adecuada condición de vida, una adecuada calidad de vida, las poblaciones individuales o colectivas tendrán que tener una accesibilidad adecuada a los servicios de salud y tendrán que permanecer en una condición de vida en salud, ¿no? Entonces, es el otro satisfactor básico, la salud. El tercer satisfactor básico se llama educación. Es decir, que las personas deben disponer de sistemas educativos en los lugares donde habitan. Esos sistemas educativos deben ser sistemas educativos de excelencia y las personas tienen que tener la libre disponibilidad de poder acceder a esos sistemas educativos para poder ser educados en los mismos y poder obtener una educación primeramente escolarizada y después una educación a través de una formación profesional en un centro denominado universidad, ¿no? Entonces ya hemos visto que dentro de los satisfactores básicos de necesidades está la alimentación, la salud, la educación, también está la vestimenta, es decir, una vida decorable, una vida de calidad para una persona también no solamente implica condiciones adecuadas alimentarias, sino que también implica educación y también existe la necesidad de la vestimenta, ¿no? La vestimenta debe ser un satisfactor básico al cual las personas deben tener la posibilidad de la accesibilidad y por lo tanto la calidad de vida está definida también por ese satisfactor. Tenemos la vivienda, ¿no? La vivienda también forma parte de uno de los satisfactores básicos que satisface las necesidades poblacionales para tener una calidad de vida. Entonces, la vivienda. Por eso es que existen muchos proyectos. Ustedes conocen el proyecto que en la época del presidente Evo Morales se hicieron las viviendas, la vivienda social, ¿no? Ahí viene el término, vivienda social. Que eran viviendas que son construidas en determinados lugares, tienen una accesibilidad de la población que no dispone de vivienda, porque ese es el único requisito, no disponer de una vivienda. Y lo que busca es que exista un techo donde las personas puedan desarrollar sus actividades, puedan pernoctar en los periodos nocturnos y puedan vivir de una manera adecuada, ¿no? Entonces, la vivienda también es un factor que establece la calidad de vida. Cuanto mejor accesibilidad a la vivienda tienes, va a tener una repercusión sobre la calidad de vida. Entonces, tenemos alimentación, tenemos vivienda, tenemos vestimenta y tenemos salud. Pero hay un quinto elemento que es la recreación. Es decir, que las personas tienen derecho en su vida cotidiana a poder recrear su vida. Es decir, acceder a ciertos lugares específicos que le permitan mejorar su calidad de vida a través de la recreación. Por eso es que se fomenta, por ejemplo, los parques, ¿no es cierto? Por eso es que se fomenta la ciclovía. ¿Por qué? Porque son espacios, son lugares de espacio físico donde uno puede desarrollar
ciertas actividades que le permiten recrear su vida, o sea, recrear el espíritu, recrear lo físico y recrear la mente para que pueda uno tener una mejor calidad de vida. Entonces, esos 5 elementos hacen a las condicionantes que definen la calidad de vida. Por eso es que los proyectos buscan mejorar en alguna de esas dimensiones un mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Se hace campañas promocionales de medicamentos para poder mejorar y paliar la enfermedad, se hacen campañas alimentarias, ¿no? Se hacen campañas recreativas, se hacen campañas para el mejoramiento de la calidad de vivienda, se hacen campañas para mejorar la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de la educación. Y todos esos satisfactores básicos es lo que hoy en día se está debatiendo, ¿no es cierto? Y por eso hay el paro de la Central Obrera Boliviana que reclama al Estado que los ingresos que persigue un trabajador no son suficientes para poder cumplir a cabalidad una canasta básica de necesidades. Lo que se discute es la canasta básica de necesidades. Es decir, la Central Obrera establece que un trabajador, para poder tener una vida medianamente adecuada, debería tener un salario básico, al menos de 8.000 bolivianos, para poder alimentar a su familia considerada, incluyendo al trabajador, 4 personas, ¿no? Esposa, esposo y 2 hijos. Debería ser el patrón de comportamiento de la familia y, por lo tanto, una persona que quiere ser capaz de poder satisfacer las necesidades de ese grupo poblacional de su familia, necesitaría disponer de unos 8.000 bolivianos en el momento actual para poder acceder a esos satisfactores básicos. Pero hoy en día el salario básico es la 4ª parte de eso y por lo tanto ya podemos imaginarnos que los trabajadores que viven con un salario básico no tienen la posibilidad de la accesibilidad a los satisfactores básicos y lo que van a hacer es una priorización de sus satisfactores básicos. Entonces, tengo recursos monetarios, es decir, tengo plata, algo de plata, recibo mi salario, 2.140 bolivianos, y cómo los distribuyo entre los satisfactores básicos. Entonces, evidentemente, no voy a poder cubrir todos los satisfactores básicos y algunos tendrán que estar en la reserva activa y poder ser postergada su realización. Entonces, en la mayoría de los casos se garantiza alimentación, en la mayoría de los casos se garantiza educación, después pasa el ámbito de la salud, el ámbito de la vestimenta que va al último o al penúltimo, el ámbito de la vivienda, después va la vestimenta y por último queda la recreación. Entonces existen sectores poblacionales donde evidentemente están por debajo de las condiciones de vida adecuadas y ameritan la generación de proyectos sociales para poder levantar a esa masa poblacional a una mejor calidad de vida, ¿no? Por eso es que los proyectos sociales con ese matiz están direccionados a transformar una realidad para poder lograr una situación mucho mejor. La siguiente transparencia o la fotografía que estamos viendo es un niño recolector de basura. Hay un botadero de basura, el niño acude al botadero de basura, se dice que los niños se zambullen en la basura, es como si se lanzaran a una piscina de basura y empiezan a realizar sus actividades correspondientes. Este niño, por ejemplo, que forma parte de la extrema pobreza, es una población vulnerable, altamente vulnerable en su condición de vida, acude al botadero de basura para poder, en el proceso de recolección, ir clasificando lo que va encontrando y va alzando lo que le convenga. Por ejemplo, el niño está recolectando, vamos a decir, algunos vegetales, algunas hortalizas ya vencidas o ya en estado no adecuado. Entonces las recolecta para poder utilizarlas en la situación alimentaria. O como ocurre en el botadero de Caracara, los niños que recolectan huesos, hay unos especializados en huesos, los otros en material eléctrico, los otros en residuos de computadora, etc. Entonces ya hay una organización
muy consolidada de recolectores de basura. Cada quien sabe lo que reconoce y cada quien sabe qué es lo que va a hacer con lo que recolecta, ¿no? Entonces, en muchos casos yo recolecto huesos y transo con alguien que tenga, digamos, zanahorias, arvejas y habas, y le hago un trueque. Yo le doy el hueso para que endulce su comida cuando hago una sopa, y ellos me van a dar el complemento que a mí me falta, que son las habas, las arvejas, las papas, las zanahorias, que no están en un estado 100% aceptable, sino que han sido descartados por alguna ama de casa o por alguna persona en los hogares y ha llegado a la basura como parte de la basura global, ¿no? Entonces, si algún día tienen opción de poder ir al botadero de basura de cara a cara, van a encontrarse con un panorama desolador, porque hay niños que cuando llega el carro de basurero persiguen al carro basurero, el carro basurero vierte los residuos que ha recolectado y los niños empiezan a zambullirse, como comúnmente se dice, en la nueva basura para poder encontrar aquello a lo cual han ido, ¿no es cierto? Ya sea huesos, vegetales, hortalizas, fierros, pedazos de papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ahí una fotografía que es bastante elocuente, que nos dice que hay una situación de base deficitaria y nosotros buscamos una mejor situación de base para ese grupo poblacional. Lo de abajo, la fotografía donde están las cabezas de los pescados, es también un proyecto social donde seguramente ha existido un vertimiento, es decir, se ha vertido aguas contaminadas en el lago y eso ha hecho posible que cambie el hábitat de los peces y por lo tanto los peces han sufrido en su ingesta alimentaria el haber consumido estas contaminaciones y por lo tanto se ha incrementado la mortalidad y los peces van muriendo por un tema de haber sido infectados con algún producto que contaminó las aguas. Lo propio sucede con la siguiente fotografía, donde en un bosque primario, en un bosque donde existe una densidad de árbol por hectárea, ha sufrido el deterioro por la intervención del hombre, vale decir, se ha cortado parte del bosque y por lo tanto se está empezando a generar una serie de situaciones negativas en el escenario donde se ha realizado esta situación, ¿no? Entonces se han perdido árboles, se van perdiendo árboles de la especie que ha sido cortada, se va deteriorando la calidad del suelo porque no existe un contacto directo con los árboles, ¿no? Y los árboles seguramente irán a engordar o a engrosar la oferta de troncas en alguna parte, ¿no? Entonces, habrá que hacer un proyecto forestal, habrá que hacer un proyecto de repoblamiento forestal para poder recuperar aquello que el hombre lo ha destruido. Entonces, todos estos son proyectos sociales porque tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿no? La calidad de vida de las personas está definida por la accesibilidad que tienen las personas a los satisfactores básicos de necesidades, que ya lo habíamos visto, que es ¿no es cierto?, la vivienda, la vestimenta, la salud, la educación, la alimentación, la recreación, y todos en conjunto definen la calidad de vida. Como pertenecemos a una economía de mercado, entonces la accesibilidad a varios de estos factores no es otra que realizar la compra de bienes y servicios para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces la gente acude al mercado La Pampa y compra arroz, azúcar, fideo, etc. ¿Para qué lo compra? Para poder satisfacer sus necesidades alimentarias. Pero fíjense que esa gente que lo hace de esa manera probablemente está sacrificando los recursos monetarios que ha gastado en lo que significa la accesibilidad a la salud, ¿no? Entonces, no hay accesibilidad a la salud y si no existiría, ¿no es cierto?, la salud pública, sería muy, muy triste porque habrían personas que no podrían pagar los costos del servicio de salud que te lo colocan en una instancia privada, ¿no? Entonces, por eso la salud se ha convertido en un proyecto
nacional de salud, donde todo ser humano que tiene el derecho a la salud puede acceder al mismo si solo si no esté registrado en cualquier otro servicio de salud que no pertenece al ámbito de proyecto social de orden público, ¿no? Entonces, ahí tienen un ejemplo de eso. Bien, sigamos y veamos esta otra transparencia que nos habla del ciclo de vida o etapas o fases de un proyecto. Entonces, ¿qué significa esto del ciclo de vida? Dice, el ciclo de vida es el conjunto de etapas o fases que un proyecto pasa a lo largo de su vida, ¿no? Nosotros sabemos que los seres humanos tenemos un ciclo de vida. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Ese es el ciclo de vida de una persona. Nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Por supuesto que no necesariamente todos los seres humanos logran concretar estas etapas. Hay personas que nacen, se desarrollan, nunca se reproducen y mueren. Hay personas que nacen y en el proceso de desarrollo se mueren, nunca se han replicado, ¿no? Y hay personas que no logran el proceso de desarrollo porque nacen y de manera inmediata mueren, ¿no? Entonces, no necesariamente el ciclo de vida tiene que ser cumplido por una persona en las 4 dimensiones: nacer, crecer, replicarnos o reproducirnos y morir. Los proyectos, en esa analogía de lo que significa el ciclo de vida de una persona, también tienen su ciclo de vida. Es decir, tiene un conjunto de etapas o fases que un proyecto pasa a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, podemos decir que el ciclo de vida de un proyecto, analógicamente con el ciclo de vida de una persona, contiene ciertas etapas o fases. Si lo veríamos a un proyecto desde la perspectiva de el ciclo de vida de un ser humano, los proyectos nacen con la generación de una idea. Es decir, hay la generación de una idea y esa generación de una idea está dando el inicio para la creación de un proyecto. Entonces, el momento en que yo establezco que pretendo desarrollar un proyecto que es la producción industrial de aceite de oliva, entonces estoy dando vida al nacimiento de una idea de proyecto. Puede que ese proyecto en el tiempo no sea viable, habrá que ver. Y para eso necesitamos concebirlo y contextualizarlo, ¿no? Entonces, esa concepción del ciclo de vida que estamos haciendo referencia de un proyecto se materializa en 3 etapas. La primera etapa se denomina etapa de preinversión. La segunda etapa se denomina etapa de inversión y la tercera etapa se denomina etapa de postinversión, llamada también de operación. Entonces tenemos 3 etapas, ¿no es cierto? Donde en ese conjunto de 3 etapas el proyecto va a nacer, se va a desarrollar, se va a replicar y va a cerrarse, es decir, va a morir en otros términos. Por eso es que nos dice que el ciclo de vida se inicia con una idea y el ciclo de vida se finaliza con un cierre específico. Vuelvo a ser reiterativo, no necesariamente un proyecto va a pasar todas las etapas del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque esta etapa de finalización yo la puedo colocar al final de la etapa de preinversión, porque no hay posibilidades de realización del emprendimiento. El proyecto puede haber surgido ya un proceso de inversión, pero también se puede abortar la realización del funcionamiento del mismo. Muchos de nuestros proyectos en la vida real han pasado de preinversión a la inversión, pero nunca han entrado a una etapa de operación. Entonces los proyectos han sufrido un cierre, se han cerrado después de la inversión por cualquiera que sea la naturaleza que se le haya presentado.
Analicemos la etapa de la preinversión inicialmente. La etapa de preinversión es una etapa donde se desarrolla un conjunto de estudios específicos y especializados. Dice, la etapa de la preinversión es aquella etapa donde se va a dar la conceptualización y la contextualización de un proyecto. Es decir, se va a elaborar un proyecto a partir de un conjunto de estudios donde cada uno de los estudios va a ir proporcionando información específica y especializada. Decimos específica porque esa información pertenece a una parte constitutiva del proyecto, ¿no? Es específica y es especializada porque entramos en un nivel de generación de información de lo general a lo particular. Es especializada, decíamos, vuelvo a reiterar, cuando se ha establecido el nivel de profundidad al cual un proyecto va a ser desarrollado y por lo tanto estamos haciendo referencia al volumen de información que el proyecto va a ser capaz de poder generar durante la etapa de la generación del mismo, ¿no? En la etapa de la preinversión se van a desarrollar dos actividades específicas. Una, voy a cambiar de transparencia y después volvemos, ¿no? Vemos aquí lo mismo, un ciclo de vida del proyecto, donde está la etapa de la preinversión, la etapa de la inversión, la de funcionamiento. Solamente que quería mostrarle, pues después vamos a volver a una transparencia como esta. En la etapa de preinversión se realizan dos acciones concretas. Se hace la generación de la idea en todos sus elementos constitutivos y después se hace el diseño a partir de las partes constitutivas de un proyecto, ¿no? Entonces diseñamos la tecnología, diseñamos el sistema orgánico, diseñamos el abastecimiento de los insumos, las materias primas, se diseña el ámbito físico, es decir, la localización del proyecto y así sucesivamente una gama de preguntas que debemos ir dando respuesta. Cada una de las respuestas específicamente va construyendo un conocimiento que se especializa por el volumen de la información. Cuanto más especializado sea el estudio, entonces tenemos un efecto directo porque generamos una mayor acumulación de información, una mayor precisión en la información, ¿no? Entonces tenemos el ciclo de vida relacionado con eso, ¿no? El ciclo de vida nos dice conjunto de etapas que se pasa desde la idea de un proyecto hasta la finalización del mismo. 3 etapas, volvemos a reiterar. La etapa de la preinversión, primera etapa, la etapa de inversión, segunda etapa. La etapa aquí llamada postinversión, pero más comúnmente se la conoce como la etapa de operación o funcionamiento. ¿Qué hacemos entonces en la preinversión? Pues en la preinversión hacemos esos dos grandes grupos de actividades, ¿no? Por un lado hacemos la generación de la idea y por otro lado hacemos el diseño de las partes constitutivas del proyecto. La totalidad de información que está presente en la generación de la idea y la totalidad de la información que está presente en el diseño del proyecto nos van a servir para que nosotros podamos adoptar una decisión y podamos establecer si el proyecto, a partir de esa información establecida, se puede ya pensar en una inversión. La inversión va a ser la etapa de gasto, la etapa donde se van a erogar los recursos económicos para poder, a través de los mismos, comprar todo aquello que el proyecto demanda. Pero centrémonos ahora en la preinversión. Y nosotros vemos acá preinversión, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Como quiera que nosotros hemos establecido que el proyecto en esta etapa hace la generación de la idea y hace el diseño de las partes constitutivas, entonces evidentemente la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el nivel de estudio al que debemos llevar el proyecto? El nivel de estudio. En otros términos, ¿cuál es el nivel de probabilidad de que la información que nosotros estamos utilizando sea la correcta?
¿no? Entonces, cuanto mayor cuanto mayor profundidad nosotros tengamos en el estudio, estamos más cerca de la verdad, ¿no? Y por lo tanto, mejoramos la calidad de la información, y la calidad de la información mejora la decisión correspondiente. Ahora, ¿cómo podemos relacionar el nivel de estudio, los niveles de estudio que nosotros vamos a hacer en un proyecto, con la calidad de la información que nosotros requerimos en el proyecto? Entonces, para eso, los niveles de estudio se clasifican en 3 grupos. Un nivel de estudio es el perfil, un segundo nivel de estudio es la prefactibilidad, y un tercer nivel de estudio es la factibilidad. Pero son niveles de estudio, no son tipos de proyectos. En otros términos, lo que estamos tratando de hacer en la etapa de preinversión, ya que debemos desarrollar en esta etapa un conjunto de estudios que nos proporcionen la información correspondiente, nosotros debemos preguntarnos cuál es la calidad de la información que uno requiere para adoptar una decisión. Entonces hay 3 niveles: el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad, que, vuelvo a reiterar, no son tipos de proyectos, mucho menos son enfoques de proyectos, sino son niveles a los cuales se pretende estudiar aquello que necesitamos estudiar, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un criadero de truchas para poder comercializar trucha ahumada. Me pregunto, ¿cuál es el nivel de estudio al que tengo que llevar un proyecto de esa naturaleza? Entonces hay 3 niveles de estudio: el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad, ¿no? ¿Qué es el perfil? ¿Qué es cada uno de estos? El perfil es una narración sistemática. El perfil es un documento de proyecto, que nos permite narrar, describir, nos permite describir las características generales de un proyecto. Vamos a narrar, describir las características generales de un proyecto. Introduciendo información cualitativa e introduciendo información cuantitativa. Sin embargo, la información que se va a utilizar para poder elaborar el perfil, para poder obtener el perfil del proyecto, se la concibe como información secundaria. Es decir, decimos que el perfil de un proyecto, que no es nada más que un documento proyecto que narra, que describe de una manera organizada lo que el proyecto significa, no utiliza información primaria, utiliza información secundaria. ¿Y qué es la información secundaria? Aquella información existente en el medio a la cual yo puedo recurrir, y que esa información no ha sido creada con la finalidad de un proyecto cualquiera. Entonces, ¿cuál es la diferencia en términos de calidad de información? Estamos utilizando, dice, información secundaria. Esa información secundaria la vamos a presentar de una forma ordenada para que a la finalización del perfil podamos colocar las conclusiones y las recomendaciones que se llegan, y el ente lector, el ente gestor de la autorización de funcionamiento de ese proyecto o de inversión de ese proyecto, va a leer el documento, va a hacer un análisis respectivo a la calidad de la información y va a adoptar una decisión. Si la decisión es buena, entonces el proyecto pasará de perfil a la etapa de la inversión. Pero si el proyecto no amerita una decisión de esa naturaleza, estamos hablando que el proyecto esté en la prefactibilidad o en la factibilidad, ¿no? Dejó de ser perfil, pero el proceso evaluativo colocaba ciertas condicionantes a los proyectos, y por lo tanto tenemos que cumplir esas condicionantes para que el proyecto pueda pasar a otra instancia respectiva.
Pero reiteramos, el perfil es simplemente una información secundaria que de una manera sistematizada revela la intención llamada idea de hacer un proyecto, ¿no? Utilizando, por supuesto, la información secundaria. Sin embargo, si el perfil que nosotros hemos establecido no es suficiente para poder realizar la inversión porque no podemos adoptar una decisión adecuada, entonces el proyecto pasará a otro nivel de información, que es la prefactibilidad. Entonces, la prefactibilidad también es un documento proyecto que narra, que describe la información recolectada en las diferentes partes constitutivas de un proyecto, pero que presenta una situación de información en algunos de los casos del proyecto será llevado a nivel de perfil, o sea, a nivel, perdón, de información secundaria, y otra parte de la información se llevará a través de información primaria. ¿Qué es la información secundaria? Ya lo habíamos manifestado. La información secundaria es aquella que existe en el medio. Por ejemplo, el censo de población y vivienda. Yo acudo al INE, solicito el censo de población y vivienda y puedo saber cuál es la población asentada en Oruro. Con un margen de probabilidad de error, por supuesto, seguramente. Pero si los mecanismos de recolección de la información del censo de población y vivienda y las variables típicas que caracterizan al documento del censo son verdaderas, entonces 50.420 es la población de Oruro. ¿No? Pero estoy utilizando una información secundaria. ¿Por qué información secundaria? Porque necesito tener datos para poder ilustrar en la preinversión cuál es la magnitud del proyecto en términos de cobertura sobre el beneficiario, ¿no? ¿Cuántos de esos 50.000 orureños que están en ese lugar de Oruro van a participar de mi proyecto? Si solamente van a participar una pequeña cantidad, 10.000, entonces la población de referencia es 10.000 y no 50.000. Dentro de esos 10.000 yo tendré que hacer las inferencias estadísticas necesarias, aplicaré algunas encuestas, previamente haré la determinación del tamaño de muestra y recolectaré la información de esa naturaleza. ¿En qué se diferencia entonces la prefactibilidad del perfil? Como que parecería lo mismo. Son documentos en los cuales se hace la narración, la descripción de lo que significa el proyecto. Ambos hacen lo mismo, sin embargo que hay una diferencia significativa. Y la diferencia significativa tiene que ver con la calidad de la información. El perfil se formula a partir de información siempre secundaria en su totalidad. Y la información secundaria es aquella, volvemos a reiterar, que nosotros obtenemos en el medio. Por decir, el censo de población y vivienda. Nosotros acudimos al centro y solicitamos cuál es la población de Cochabamba y cuál es la población de las tres municipios que nos interesa de Cochabamba, digamos, Punata, Clisa y Villa Tunayo. El INE nos va a proporcionar esa información o vamos a recolectar esa información del Centro de Población y Vivienda de los bolivianos y vamos a encontrar que el municipio de Misque tiene 33.000 personas en el municipio, el de Punata tiene 60.000 y el de Villa Tunayo tiene 30.000, ¿no? Estamos utilizando una información secundaria para poder crear una imagen específica de lo que significaría esa población. Pasamos a la prefactibilidad, decíamos, y la prefactibilidad también era un estudio que a partir del conjunto de partes que están constitutivas en el estudio se va a hacer, ¿no es cierto?, un mejoramiento de la calidad de la información
se va a profundizar de mejor manera algunos factores críticos de éxito del proyecto. Y después ese volumen de información será asumido para poder tomar una decisión al respecto. ¿Pero qué información utiliza la prefactibilidad? Pues la utiliza la información secundaria. ¿Cuál es esa información secundaria? Es aquella que existe en el medio en el cual se va a desarrollar ese proyecto. Entonces no necesito generar la información porque la información ya existe. Pero también la prefactibilidad, así como utiliza información secundaria, utiliza información primaria. Y la información primaria es aquella información que ha sido creada con la finalidad exclusiva de nuestro proyecto. Es decir, yo tengo un censo de población y vivienda, y ahora en esa comunidad donde hay 80 familias, ya 5 miembros cada una, hay 500 personas, que es mi población de referencia. Necesitamos hacer las encuestas correspondientes y necesitamos saber con el mayor nivel de precisión posible cuántas familias habitan en ese territorio. Ya sabemos que el INDE nos dijo 70,000, queremos hacer un comprobatorio. Haremos entonces nuestro propio censo y encontraremos que la población son 80,420 distribuidos por sexo y por edad, ¿no? Entonces ahora estoy utilizando una información primaria que yo he optado por crearla para que podamos tomar una decisión mucho más precisa en función de la cantidad de personas que están en esa región, ¿no? No vaya a ser que cuando hicieron el censo de población y vivienda habían 10,000 personas en esa comunidad y ahora hay 40,000, ¿no? Y que la diferencia de los 30,000 proviene de la migración de otros municipios alrededor del que estamos hablando. Entonces hay esa diferencia, ¿no es cierto? Perfil es información secundaria y prefactibilidad es una combinación de información primaria y secundaria. Pero hay un tercer nivel que es el del nivel de la factibilidad, que es el que ustedes van a utilizar para poder hacer su proyecto de grado. El proyecto de grado no va a ser aceptable académicamente si lo presentan como perfil o prefactibilidad. Entonces, ¿qué hace la factibilidad a diferencia de los otros? Lo que hace es generar la información más precisa posible de cada una de las partes constitutivas del proyecto. Y para eso utilizará información netamente primaria, es decir, es información que va a ser generada con la finalidad de tomar una decisión específica, ¿no? Entonces, perfil, secundaria, factibilidad, secundaria y primaria. Factibilidad, 100% información propia de la realidad de ese proyecto. Entonces, ahí tenemos los 3 elementos específicos. Cuando ustedes presenten, cuando ustedes hagan su tesis, van a presentar un perfil de tesis. Ese perfil de tesis va a contener un conjunto de información específica que se va a utilizar para poder realizar el emprendimiento a partir de ese perfil. Tendrán ustedes que regirse a una normativa establecida y poder ver cuáles son las exigencias específicas para poder formular un proyecto a nivel de perfil. El perfil va a narrar, va a describir lo que sería el proyecto que estás planteando, pero utilizando información secundaria. Por ejemplo, si yo hago cebolla en polvo y parte de la cebolla la voy a producir en Parotani, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer un censo agrícola para poder saber cuánto producen de lo que yo necesito en Parotani. ¿Y cómo voy a utilizar la información en mi proyecto? La voy a utilizar colocando lo que ustedes conocen, los famosos pie de página o los famosos referencias bibliográficas, referencias documentales, que me dicen, ¿no es cierto?, que habiéndose revisado una serie de informaciones,
el estado de la producción agrícola en Parotani es la siguiente. ¿De dónde he sacado esa información? Del censo agrícola de Bolivia, más algunos documentos que provienen de la Fundación Esvalle, que es una de las fundaciones más avanzadas en términos de investigación agrícola. Entonces he recurrido aquí en la avenida Salamanca, muy cercana a la Plaza de la Constitución. Ahí está la fundación. He acudido a su biblioteca, he solicitado que pueda entrar a la biblioteca y he encontrado información pertinente a lo que significa mi trabajo como proyecto. Entonces, si estaba haciendo cebolla en polvo, voy a encontrar en la fundación, porque es una de las fundaciones que más trabaja sobre cebolla, y la fundación me va a proporcionar la información respecto a los lugares de producción, las especies de producción, las cantidades de producción, los rendimientos agrícolas de producción, etcétera, el circuito comercial, los precios vigentes en la gestión anual en los diferentes mercados, pero esa es información secundaria. No es que la llamamos secundaria porque es una información mala, no, es una información que proviene de una fuente ya existente. Y por lo tanto, si voy a usar esa información, yo tengo que colocar, ¿no es cierto?, las referencias bibliográficas de donde he obtenido que el precio en el año de la cebolla fluctúa, la arroba, entre 10 y 14 bolivianos en las épocas de verano, pero en las épocas de invierno fluctúa entre los 25 y los 30 bolivianos. ¿De dónde he sacado esa información? La he sacado de una revista que se llama, que tiene la Fundación Esvalle, que se llama, ¿no es cierto?, Realidad Agrícola, en el departamento de Cochabamba. Entonces he sacado esa revista y he visto ahí la información. Voy a colocar en mi proyecto referencia bibliográfica, Boletín Agrícola número 25, Fundación Esvalle 2022, página 45. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona que quiere constatar la información acude a ese documento, a la página 45, y ahí en la parte central de la hoja dice que los precios de la cebolla morada en la zona de producción de Parotani fluctuaron a lo largo del año de esta manera, ¿no? Entonces voy a usar esa información. Como es una referencia, nadie tiene por qué objetarme esa información, ¿no? Pero no es una información, perdón, no es una información que nosotros la hemos creado específicamente para el proyecto. Una encuesta que uno realiza ya no es información secundaria, es información primaria, porque yo le estoy pidiendo la opinión a una persona respecto a si consumiría o no consumiría cebolla en polvo. Esa encuesta que le estoy haciendo a la población destinataria, que pueden ser las amas de casa de un determinado lugar, de una determinada región, se convierte ya en información primaria. Por lo tanto, dejé de ser perfil y estoy entrando en el diseño de un proyecto a nivel de prefactibilidad con alguna información, aunque sea parcial, información primaria. Entonces tengo en la prefactibilidad secundaria y primaria. He usado el censo de población y vivienda para saber qué cantidad de población existe en los diferentes lugares zonales de Cochabamba, pero he utilizado información primaria a través de mi encuesta, ¿no? Entonces ya no es perfil, es una prefactibilidad. Y si yo hago mi propio censo para poder saber qué cantidad de población tiene esta zona, y adicionalmente a eso, no solo la cantidad de personas en un censo, sino las condiciones agrícolas en las cuales está la cebolla en Cochabamba, estoy utilizando información primaria en ambos casos. Y por lo tanto no puede ser ya el proyecto de producción de cebolla en polvo un perfil ni una prefactibilidad. Estoy trabajando sobre un proyecto a nivel de factibilidad. Entonces vuelvo a ser reiterativo. Y cuando es una etapa de preinversión en la que vamos a hacer la planificación del proyecto, y eso significa la generación de la idea y el diseño de las partes constitutivas, ese proyecto se puede llevar a nivel de estudio de estos 3 niveles, donde cada uno de estos niveles
tiene sus propias características, tiene su propia estructura constitutiva, pero la diferencia fundamental está que un perfil utiliza siempre información secundaria, la prefactibilidad utiliza parte de la información es primaria y parte es secundaria, pero la factibilidad es aquella en la cual la información que nosotros utilizamos es 100% generada por el proyectista a través de ciertos mecanismos de colecta de información. Por ejemplo, la entrevista, por ejemplo, las encuestas, por ejemplo, el trabajo de focus group, por ejemplo, la observación, son informaciones de primera mano, llamadas informaciones primarias, y por lo tanto las utilizaremos de esa manera, ¿no? Entonces no vamos a confundir niveles de estudio con pensar que cada uno de estos es un tipo de proyecto, no son niveles de estudio, y el nivel de estudio se define o se establece el nivel de estudio a través de la calidad de la información, ¿no? Entonces, cuanto mayor nivel de precisión tengamos en la información, entonces hemos entrado en un mayor nivel de profundidad, dejamos de ser perfil y a lo mejor ya estamos en la prefactibilidad, ¿no? O a lo mejor ya estamos trabajando en la factibilidad. Lo que no puede existir es factibilidad con una de las partes constitutivas del proyecto que está avalada por información secundaria. Porque la determinación final de realizar un estudio a nivel de factibilidad es que utilizan información generada por el proyecto. Por eso es que si ustedes van a plantear cuando hagan su tesis un proyecto de factibilidad, la información que van a utilizar debe ser información primaria, ¿no? Entonces, si van a utilizar cierto equipamiento y cierta maquinaria para poder procesar lo que quieren procesar, van a hacer pan y van a utilizar una mezcladora automática. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale la mezcladora de harinas o la mezcladora de masas que nosotros queremos para el proyecto? ¿Vale $10,000, $8,000, $7,000? Si yo coloco en el proyecto $7,000 sin ningún tipo de argumento, estoy simplemente haciendo una suposición de un valor. Pero cuando en los anexos del proyecto coloco una boleta que dice empresa comercializadora de equipos de panificación y me dice panificadora tipo AB, modelo 425 con una capacidad de producción de tanto, una generación de energía eléctrica de tanto y un consumo de la misma de tanto, y me dan una proforma del equipo y yo coloco esa proforma en el proyecto, en los anexos, y utilizo el dato $6,427, estoy utilizando información primaria. No es información secundaria. Bien, entonces ya está comprendida esta primera etapa de la preinversión, donde se hace la creación de un proyecto, y crear un proyecto significa concebirlo y contextualizarlo. Es una etapa eminentemente de generación de la idea y es una etapa eminentemente de diseño del proyecto. La diferencia única es que a qué nivel de estudio vamos a estudiar nuestro proyecto, de perfil, de prefactibilidad o de factibilidad. Todo depende de la calidad de la información que nosotros vamos a manejar y del nivel de precisión que le exigimos al proyecto. Cuanto mayor avance existe, es decir, cuanto mejor o mayor precisión tiene la información, entonces la decisión va a ser mucho más acertada, ¿no? Los proyectos no se basan en suposiciones, los proyectos se basan en evidencias, ¿no? Yo no puedo suponer cuál es el precio de una máquina con ciertas características, cuánto vale actualmente en el mercado. Para eso tengo que hacer una colecta de información, tengo que acudir al proveedor de los equipos. Uno me dirá que vale 100 bolivianos, el otro me dirá que vale 140, el otro 120. Entonces yo adopto una decisión en función de la variabilidad de precios y digo, voy a tomar el precio más barato de los 100 bolivianos, pero siempre tomando en consideración lo que siempre hemos hablado, ¿no es cierto? Que es cuánto tiempo va a permanecer vigente ese precio de 100.
Cuando tenga que hacer la reposición por cumplimiento de su depreciación de ese equipo, ¿seguirá valiendo 100? ¿Habrá subido? ¿Habrá bajado? No sabemos, ¿verdad? Bien. Ya estamos ahora, vamos a dejar aquí en esta etapa de la parte del ciclo de vida, de la preinversión, para que la próxima clase veamos inversión y hablemos de posinversión o llamado de operación. ¿Qué se hace en la inversión y qué se hace en la etapa de operación? Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de acá, nos vamos a habilitar y vamos a ceder la palabra a ustedes por unos minutos para ver si existe alguna pregunta. Bien, creo que no hay ninguna pregunta o están participando del bloqueo de la central obrera. Ya no están en clase, creo que han debido ir a bloquear por su casa, ¿no? Bien, entonces, comentarles lo siguiente. El día nos vamos a ver en clases, vamos a vernos el día miércoles. No vamos a vernos el día lunes, porque el día lunes tengo que tomar examen de mesa. La mesa 1 de Ingeniería Industrial, y por lo tanto tengo que participar con los estudiantes, ¿no? Entonces no vamos a poder estar en dos lugares al mismo tiempo, en el examen y en la clase. Y por lo tanto, la materia de proyectos 1 y proyectos 2 el lunes en la noche no lo vamos a pasar por esa situación que les estoy comunicando. Entonces, las clases serían el día miércoles en el horario correspondiente de las 06:45 de la mañana, donde veremos estas otras etapas del ciclo de vida para poder comprender qué características tiene en cada una de las etapas que un proyecto pasa. Cambiaremos de transparencia el día miércoles o seguramente el día jueves para poder ver qué tipo de evaluación se aplica en cada una de las etapas. No es la misma evaluación que se aplica. Veremos qué evaluación se aplica en cada etapa y qué características tiene cada una de esas evaluaciones, que son diferentes en cada una de las etapas. Bien, muchachos, entonces si ya no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el día, hemos dicho el día miércoles en el horario normal y común de las 7 menos cuarto de la mañana, ¿ya? Bueno, que les vaya bien, que les vaya súper bien y cuídense. He estado leyendo en el periódico que ha habido un incremento en lo que significa los niveles de contagio, ¿no? He leído que ha habido un incremento del 67% de un día para otro, ¿no? Ayer había el 37%, hoy en día ya hay el 67%, y por lo tanto la noticia de primera mano, esa es una noticia primaria, no secundaria, en las versiones emitidas por el director regional del CEDES, dice que se siente preocupado porque se estaría dando inicio a la quinta ola de la pandemia, ¿no? Y hace sus comentarios y dice, por ahí abajito, dice, consecuencia, la realización de ciertas actividades donde hay mucha aglomeración de personas, como por ejemplo partidos de fútbol donde la gente ya no acude con los barbijos, y le echa muchas flores negativas al corso de corsos, ¿no? Bueno, habrá que ver, Dios quiera que no entremos en una polémica y una dinámica de esa naturaleza, porque si hasta ayer se incrementó 37 y hoy aparece 67, es que casi se ha duplicado los números de casos. Habían, creo, 54, ahora creo que son 97 en los casos, ¿no? Entonces, a cuidarse, muchachos. Listo, cuídense y nos estaríamos viendo el miércoles. Espero que el Bilsterman gane hoy día. Ojalá así sea. Bien, muchachos, suerte entonces y nos vemos el día miércoles en la madrugada. Ya, por favor, el lunes no hay clases. Por esa situación que les he manifestado, hay que tomar examen de mesa a los estudiantes que están postulando a esa modalidad. ¿Ya? Bueno, suerte, muchachos, que les vaya súper bien y cuídense mucho. ¿Ya? Por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.